Lo grabo, lo Dale. grabo. Sí, lo Sí, grabo. sí. Porque si yo los voy corrigiendo en el momento, está bueno que lo tengan grabado. Los escuchamos. ¿Empezamos? Sí, empiecen. ¿Sí? Sí. Nosotros somos el grupo 1, Germán Abuelo, Mauro Macei, Melina Arena, Lautaro Maceira y Natalia Rosales. ¿Se ve bien ahí? Sí, Mau, se ve bien. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, en primer lugar lo que hicimos es un gate ovalado en la muestra de PBS, obteniendo un porcentaje de linfocitos de 93,3%. El segundo gate, o sea, el gráfico B, es la población CD4 positivas de la región de linfocitos previamente nombrada, es la nube positiva, como dijo Lorena en la explicación anterior. Y el gráfico C corresponde a las células de esa población, las CFC positivas. Tratamos de ubicar el gate de forma rectangular justamente en el límite entre lo que sería la nube positiva de la negativa, para no obtener eventos que no correspondían, y obtuvimos un porcentaje de 0,83%. Luego de esto, hicimos el merge o overlay, creo que se llama. Overlay. Entonces aparecen los dos picos, tanto el de sin marca como el de CFCE. Son los dos eventos que se ven. No sé si alguien quiere contar algo, alguien del grupo. Ya lo hablamos, No, no. ya, está bien. Perfecto. Y por último, entonces, hicimos esto es para el gráfico de OVA. Un segundo que no estoy corriendo, que no veo bien. Entonces, Meli, ¿Qué pasó? se ¿Se te una escribió manito algo? acá, me das una manito acá. ¿Qué pasó? No, para explicar acá. Tenemos la ¿El muestra del bisector? PBS. Ok, Sí, no me acordaba el nombre del marcador. bisector. Entonces tenemos la muestra de PBS, que es el gráfico A, y la estimulada, que sería el gráfico B, y el último, el C, es el merge de los dos. Entonces se ve que obtuvimos un porcentaje de proliferación de 9,5%, que fue calculado por la diferencia entre los dos FL1 menos que obtuvimos. Bien. O sea que tuvieron en el PBS el porcentaje 16 y 25,5 en el estimulado con OVA de 1 microgramo. 16 y 25,5 y el total, así yo ya voy llenando el cuadrito y después lo discutimos. Hacé 2 clics, Mauri, por favor. Ah, sí. Era clave. Era clave. Excelente. Bien. Buenísimo. Lo que tuvimos es un aumento acá en la región central. Eso te había preguntado a vos, Lorena. Después no sé si lo podemos discutir a ver si es que está correcto o no. Sí. Sí, los podemos discutir. O sea, vos decís que hay como un... A ver si lo entiendo. En el gráfico B, No vemos picos marcados, sino como una acumulación de eventos. claro, sí. No te da un pico marcado, sino que te da como un chorreado, se llama eso. Que como es un chorreado, no se diferencia un pico de otro, que yo, bueno, los que más o menos les habíamos adelantado, que acá no se iban a ver los picos tan lindos como los vimos en las diapos de las teóricas. Y que bueno, ahora lo vamos a ver con todos los grupos y vamos a discutir un poco a qué se debería eso. Que un poco yo les adelanté la otra vez. Pero bueno, básicamente se ve un poco a la técnica, a que se puede optimizar un poco la técnica para que te den los picos más separados. La técnica de marcación con CFC. Bueno, buenísimo, grupo 1. Gracias. Gracias. Grupo 2 tenían OVA
un microgramo más LPS. Dale, comparto. Dale. ¿Se ve? Sí. Ay, no, pero esto no es. Esto no es. Veo un Esto- cerdo, un... Esto es de tecnología animal. ¿Cómo hago? Ah, bueno, comparto toda la pantalla. Ahí está. Bueno, voy a correr las camaritas. No sé si están las chicas por ahí, como por si digo algo mal o algo así. Pero Dale. sin cámara. Y el resto también, el resto de, si alguno tiene alguna consulta, también la pregunta, ¿sí? Ah, sí, obvio. Y además hicimos como el gate un poco distinto al de los chicos, el grupo anterior, así que nada, no sabíamos si estaba bien. Así que nada, está bueno discutir eso. Bueno, nada, igual que los chicos, hicimos el gate para los linfocitos ovalado en el side forward, pero después hicimos, hicimos este de los cuadrantes para seleccionar a los dobles negativos para CFCE y para CD4, digamos. Este lo hicimos sobre el sin marca, ¿no? Que viene de la... No, perdón, este es sin marca para los dos, y que es del ratón que... de la segunda clase, digamos, o sea, no del ratón original marcado con CFC. No, perdón, No, de la primera clase. No, es de la primera clase el tubo que es antes de CFC, antes de marcarlo con CFC. Claro. Exacto. De la primera clase tuvimos un vaso, y de ese vaso tenemos el sin marca, que es antes de marcar, y después tomamos una alícuota después de marcar. Perfecto, sí, tenemos esos dos. O sea, vos usaste ese sin marca para setear como un cuadrante doble negativo. Ahora vamos a discutir un poco eso. A ver claro, sí. Vamos a ver cómo les dio el gate. Exacto, o sea, una vez que marcamos eso, bueno, con esos cuadrantes, fuimos al tubo que es también de la semana anterior, que es el de CFC control positivo, el control de marcación y bueno, vimos que estaban 99,4% de las células en el cuadrante lo cual está bien, da bien, digamos. Y después en el tubo de OVA, que nosotros tenemos OVA, dice OVA, pero en realidad es OVA más LPS, vemos que había bastantes células que son CD4 positivas solamente y un número también importante de células que son, bueno, no sé si es importante, pero hay células que son simple positivas para CFC y algunas que son doble positivas. Sí. Igual esto como que no habla nada, o sea, de la división ni nada, eso ahora lo vamos a ver, solamente era como para comparar, porque si no recuerdo mal, como que la guía decía, bueno, comparar la marca simple positiva de CFC para los tres, o sea, para el control de PBS, para tu tratamiento y para el control simple positivo de CFC. Entonces, bueno, decidimos hacerlo de esta forma, porque como estamos seteando los mismos cuadrantes para todos, básicamente estábamos mostrando que la marcación con CFC. Este es el ratón PBS, o sea que tiene marca con CFC, pero después en la estimulación se le inyectó PBS, entonces por eso también se ve bastante como lo esperado, digamos. Sí, sí. O sea, está bueno lo que hicieron acá, en que acá lo que se ve es toda la marca de CFC que hay en las células que no son CD4, por ejemplo, en el gráfico de OVA y de PBS, ustedes tienen claro, las todo células esto marcadas, claro, entonces ahí se ve que cuando vos transferís, marcamos el vaso entero, ¿sí? Y esas también siguen estando en el ratón después transferido. claro, exacto. Esto les hubiera, o sea, la marca simple positiva de CFC, y acá también pueden ver lo que habíamos hablado del catabolismo. Si ustedes hicieran un histograma a partir de la Q1, si quieren, o de la Q1 más Q2, podríamos ver el tema de cómo baja la marca de CFC, que está entre 10 a la 1 y 10 a la 2 casi, en el primer gráfico, y cómo baja entre 10 a la 0 y 10 a la 1, ¿sí? Eso que está ahí se ve bien lindo, es decir, con un histograma se vería todavía más lindo,
del catabolismo. Creo que lo hicimos, no me acuerdo si lo pusimos. Ah, sí, acá está. Esto, ahora no sé si está bien igual, o sea, sí es exactamente igual como lo planteaste, pero hicimos de comparar el CFCE, control positivo. O Sí. sea, igual hicimos un gate de CD4 acá ya en este caso. O sea, no, estas son las totales. Ahora que estoy pensando, no es como lo estás diciendo vos, porque nosotros dijimos, bueno, nos estamos quedando solamente con las que son CD4 y ahí analizamos cómo se corrió el CFC, pero porque esos gates ya lo hicimos para lo que viene después de proliferación, entonces de paso hicimos lo otro, pero es verdad, se podría haber hecho sobre todas las células con CFC. Recuerden que ese tubo, no sé, por ahí estoy equivocada, pero me parece que no tiene CD4, que es un simple positivo. Claro. ¿Cuál? ¿El CFCE? Sí. Claro. No sé cómo hicieron, Por eso tiene tan poquitos. Claro, ¿con qué gate hicieron este histograma ustedes? Acá, no sé con qué gate hicieron. Pasa que me parece que lo que hicimos fue sobre ponele, sobre el sin marca, hicimos con el histograma, hicimos el marker, ¿no? Entonces, con eso definimos cuáles eran C4 positivas y CFC positivas, con los histogramas, o sea, número de eventos en función de FL1 y en función de FL4, y ahí marcamos sobre este tubo cuáles son positivas y cuáles son negativas. Entonces después dijimos, bueno, sobre las que son positivas para para CD4, hicimos lo mismo, o sea, hicimos otro marker y ahí elegimos la CFC como hijo de CD4, digamos, o sea, como así lo escogimos, pero es verdad, está mal porque, por lo que decía recién Araí, o sea que básicamente este tubo no tiene CD4 positivo. Exactamente, por eso yo no les pedí que lo hagan, ¿te acuerdan que yo les dije, no lo hagan lo del catabolismo? Porque ustedes al elegir la CD4, ya al ese tubo no tener CD4 no pueden comparar. Por eso no les hice hacer este gráfico de catabolismo. Se puede hacer de una forma más rebuscada, que es como lo que ustedes hicieron antes, y después hacer un nuevo gate que englobe Q1 más Q2, y así se podría hacer, ¿sí? Pero bueno. Igual si suponemos, también nos llamó la atención que sea tipo el área bajo la curva, digamos, sea tan distinta y ahora tiene sentido. Y aparte ahí dice count y es distinto. Pero, o sea, si pensamos que se degrada de igual forma en todas las células, que igual es una suposición como sí, se ve. grosa, se ve que se corre. O sea, como que se veía que se corría para la derecha, por eso lo pusimos. Como que sí, se ve a pesar de que tenés pocas células, porque son pocas las que, si vos lo hiciste sobre el gate CD4, como el CFC no tiene gate CD4, lo que ves ahí es como un inespecífico. Igual se ve igual bien. Y lo que vos decís, para ver los picos tan distintos, en vez de count, podés ponerle como bimodal o como unit area, creo que es normalizar, y ahí los picos se te van a emparejar, digamos, no se ve esa diferencia en cantidad de células, porque muchas veces pasa que vos vas al citómetro y de un tubo tenés más células que de otro, por X razón, y vos podés normalizar eso a la marca. Ok. Era que yo les dije que lo hagan cuando hacen los overlays. Siempre normalicen la marca. Los chicos de grupo 1 lo tienen normalizado, y entonces eso no se ve tan así. Igual sí, claro. Lo ideal hubiera sido hacer un gate Q1 más Q2, acá, hacer un gate acá, cuadrado. tipo estos. Claro, hacer un nuevo gate acá, y ahí hacer el catabolismo celular. Que incluya todo, ¿sí? Que incluya Q1 más Q2. Se ve, o sea, sería como básicamente el corrimiento de toda esta bola de células, o sea, todas estas, y como esto se está corriendo para abajo, acá. Sí, acá o sea, se ve. Sí. O sea, se ve, hacia acá directamente se ve, porque si ponemos que la media está acá, está corrida en estos tubos para abajo. Sí, baja la fluorescencia, ¿sí? De las células. La media, claro. La unidad de fluorescencia media de la población baja de, no sé, 10 a la 1 casi, a 10 a la 0. O sea, se ve lindo, se ve bien. Sí, se ve, claro. Bueno, después nada, lo de la proliferación, también como los chicos, primero este es el tubo PBS y este es el tubo con el tratamiento, y pusimos este marker, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Algo es. Bisector. Y bueno, nada, medio arbitrariamente basándonos en que habíamos
dicho que estaba entre, no sé, entre un 10 y un 20% el porcentaje de proliferación basal, lo pusimos acá, no con ningún otro criterio, digamos, porque no se ve, no es que se ven dos picos o algo así. Y bueno, nada, respetándolo acá vimos que había un 63,5%, que es verdad, ahora igual escuchando a los chicos tendríamos que haberlo restado, en realidad es 63,5 menos 11,5, así que 52% de proliferación. Igual, acá me gustaría saber de dónde viene este gate. ¿Sí? ¿Cómo hicieron ustedes? O sea, es lo que te decía recién, lo pasamos a todas las muestras, o sea, el que... Pero ese histograma de qué gate viene. Ese histograma que mostraron acá. Este histograma. Este viene del, o sea, del... Para. O sea, ¿esas Este son CD4 positivas o linfocitos? son CD4 positivas, o sea, es el gate de CD4 las que son CFC positivas. ¿Se entiende? O sea, como que hicimos Sí. el gate de CD4 y sobre el gate de CD4 hicimos que sean CFC positivas. Estaba Hicieron, pensando si estaba bien porque en o realidad sea, lo trasladamos de lo anterior. Claro, o sea, o sea, si podemos volver al anterior, ahí. ¿A este? No, al ¿O anterior. a cuál? Al anterior. Este. ¿Ustedes agarraron alguno de estos 4 gates? No, al anterior, el siguiente, perdón. ¿Ustedes agarraron A ver, alguno de estos 4 gates para hacer el histograma? nosotros, o sea, ¿O lo sí, porque hicieron nosotros, con un gate hecho en un dot-plot FL4 con FL1 y agarraron... ¿Me entienden? ¿Hicieron en algún momento el gate ese de 4? Acá hasta ahora no me lo mostraron. claro, es lo que te decía hace un rato, que por eso nos está bien porque lo trasladamos de acá. O sea, nosotros Claro. con esto hicimos con histograma, no con dot plot, hicimos, no sé si querés te muestro el archivo, porque lo debo tener acá a mano, pero hicimos como el histograma de número de eventos en función de FL4, digamos, para seleccionar a las que eran CD4 positivas. Ese gate lo arrastramos a todas las muestras y después sobre CD4 positivas hicimos también un histograma, pero sobre esas células un histograma de número de eventos en función de FL1, o sea, para ver las CFC positivas. Sí. Entonces, ese que era CFC positiva, CD4 positiva, lo arrastramos a todas las CD4. Entonces, ahora teníamos todas las CD4, Claro. y además teníamos abajo de eso, o sea, en orden teníamos linfocitos, CD4 y CFC, como que, y este de acá, es lo que usamos Eso, para eso era seleccionar. lo que yo quería que me muestren. Estaba buenísimo el catabolismo que ustedes le sumaron, pero yo quería ver qué gates agarraron para el linfocito, ya me lo mostraron. Qué gates hicieron de CD4 y cómo agarraron las FC positivas. Porque a partir de eso uno puede ver también si el histograma está bien, si agarraron negativo, si no agarraron negativo, digamos, ahora yo no lo puedo ver. Claro. Lo ideal hubiera sido que ustedes hayan hecho la historia de este histograma, como me lo estás contando, para así podíamos ver los gates, a ver si estaban bien hechos. Me parece un porcentaje un poco alto. Ustedes son el grupo 2. Grupo 2. Hemos Sí. usado más LPS. Igual, si querés, mientras están los demás, lo busco, los grupos siguientes, y después lo Dale, si muestro querés, cuando lo tenga. pegalo en un gozo y vemos los gates esos, porque el porcentaje que te da bastante alto. Yo los analicé a todos para ver cómo les daban, y ninguno daba 60 y... ninguno da un porcentaje tan alto. Entonces, si querés, Claro. después lo pasamos todos los grupos y volvemos a ver si me mostrás cómo, digamos, cómo hicieron el gate ese de 4 y cómo agarraron las FC positivas, sobre todo, que es clave. ¿Sí? Dale. Ahí está, lo Así mismo para que Superfort. quedamos la tablita ustedes en suspenso y seguimos con el grupo 3. Dale. Ahí empiezo a compartir del grupo 3. Dale. ¿Se ve ahí? Sí. Ok. Bueno, somos el grupo 3 que nos tocó el tratamiento con OVA, 5 microgramos. Bueno, somos toda esta banda. Lo primero que hicimos fue hacer el gate de linfocitos.
que nos dio 94% en el tubo de sin marca, y eso lo trasladamos a todos los demás tubos, o sea, el gate. Después hicimos el gate de CD4 en los linfocitos marcados con anticuerpo anti-CD4 para el tubo PBS y para OVA. Y bueno, en el PBS nos dio un porcentaje de 13 y en el de OVA 15,3. Y pasando al siguiente, dentro del gate CD4 marcamos las FC positivas, o sea, van a ser los linfocitos T transgénicos que se encuentran en el vaso del ratón. Y bueno, hicimos el gate. Y estos vendrían a ser los controles de CFC, y para la curva azul y sin marca, acá también lo normalizamos por unidad de área. No sabíamos bien cómo cambiar el eje Y para que entre toda la curva, pero más o menos se entiende. Sí. Y A ver. por último, Sí. ¿querés que vuelva? No, dale, pues terminemos. A ver cómo quiero ver cómo les dio los porcentajes. Sí. Bueno, por último, la parte de proliferación. Dentro de PBS, CFC+, o sea, dentro de ese gate, hicimos el bisector. Las FL1 negativas serían las que proliferan basalmente, nos dio un porcentaje de 18,7, y eso lo trasladamos, o sea, el marker, a el tubo con OVA. Y Bien. la diferencia de porcentaje de proliferación nos da que hubo un 13,3% de proliferación luego de la estimulación con OVA. Bien. Y este es el último gráfico donde está más lindo que vemos cómo se superponen ambos y están los piquitos de proliferación. Sí. A ver, el anterior, o sea, les dieron 18,7 el PBS, 33,3 la OVA y 13,3. Está bastante bien. Yo por ahí, donde muestran el gate de CFC positivas, Sí. en la anterior, ahí, yo por ahí Sí, hubiera más agarrado para acá, ¿no? un poquito más a la negativa. Ok. Nada, un milimetrín. Porque por ahí vos tenés, en el tubo de OVA sobre todo, te das cuenta que hay un chorreado y por ahí te estás perdiendo un pico, ¿sí? Claro. Un O pico. sea, puede que esté subestimado el porcentaje de Puede ser que esté proliferación. subestimado el porcentaje de proliferación, pero está Ok. bastante bien. O sea, igual yo lo voy a dejar en la tabla así. Y una cosa que me generaba dudas era bien cómo determinar el porcentaje que proliferan basalmente. O sea, recuerdo de la clase que habías dicho que era más o menos menos que el 20%, pero como que no veo algo bien definido como para decir, bueno, a partir de acá considero que esto es Y esa es proliferación. una dificultad que tienen todos los tubos, o sea, a todos los grupos les pasa lo mismo, que el PBS no es un pico finito, sino que también hay un chorreado. Entonces, como yo les había dicho la otra vez, que consideren entre un 10 y un 20, y también es mucho a ojo. Está bastante bien lo que hicieron ustedes. Podrían haberlo puesto un poquito un poquito menos, digamos, un poquito para la izquierda. Mi izquierda, no sé si. Podían Ok, haberlo pero no hay como... corrido un poquito y ver cómo cambiaba. Ahí era un poco jugar, ¿sí? A ver si cambiaba mucho, si no cambiaba, pero estaba bastante bien, digamos. Termina siendo un poco a ojo. Lo importante es que ustedes siempre mantengan el mismo gate, ¿sí? Ok, o sea, si nos daba como un pico más finito, eso íbamos a decir que todo hubiese sido proliferación basal. O sea, eso me confunde un poco. No, O sea, como que tendríamos que haber visto dos picos. O... no. O sea, en el caso ideal, vos verías un pico, ¿sí? Sí. Bien finito, y con eso vos seteás tu positivo, digamos. O sea que Ok. siempre va a haber un poco de proliferación basal. A ver, lo ideal hubiera sido menor del 10%, ¿sí? O sea, que haya un pico finito y que casi no tengas nada para el lado del CFC diluido, Ah, digamos. ok, como que la distribución sería un poquito más así. No sé si se ve mi mouse.
Claro, o sea, más finito, como que no tendrías casi Ok. nada, no puedo yo ahora mostrar, pero sería mucho más finito. O sea, siempre hay una proliferación basal, que es decir, que las células que proliferan sin estímulo, ¿sí? O sea, este ratón no fue inmunizado con nada, y sin embargo, vos decís, hay un 18% de proliferación. Ahora, ahí viene lo que uno pregunta, ¿eso es mucho? ¿Es poco? ¿Sí? Claro. Y es un poco mucho. ¿Y de qué depende de que sea mucho? ¿Significa que el ratón prolifera específicamente? Sí, puede ser una respuesta, o puede ser que ya era un pico ancho cuando cuando uno transfirió las células, ¿sí? Si vos tenés un pico que es muy ancho al principio, en la marcación de CFCE, ese pico ancho lo volvés a tener en las transferidas, en los receptores. Claro. No, profe, Y ¿podés esto es lo volver a que... repetir eso? Sí, la proliferación basal, digamos, que te da, puede deberse a dos cosas. O sea, tenemos una sumatoria de cosas, en este caso, sobre todo, se ve bien. Que hay un porcentaje de células que proliferan inespecíficamente, digamos, sin ser estimuladas. Ahora, un 18% es un poco alto. Un 18% es bastante alto, diría. Yo hubiera esperado un menos del 5% de las células. Ahora, acá se le suma el hecho de que las células marcadas, ¿sí? Ya eran un pico ancho, digamos, la marcación de las células no era homogénea. ¿Sí? Al no tener una marcación homogénea de las células, vos tenés un pico ancho inicial. Ese mismo pico ancho lo vas a seguir viendo después de la proliferación, en este caso 6 días de proliferación, volvemos a tener un pico bastante ancho, ¿sí? Ancho digo como que la base, ¿sí? Va de 10 a la 0 casi hasta 10 a la 2. O sea, todo eso es demasiado. Y Claro. eso tiene que ver también otra vez con la técnica de marcación, ¿sí? Por eso yo les hablaba de que marcar el CFCE es la parte más tricky, digamos. Crítica. Claro, crítica a la hora de hacer este experimento, ¿sí? O sea, tenés que tener Es una como marca que, lo más homogénea posible para después poder ver los picos. También es el por qué no vemos los picos, ¿sí? Porque vemos un chorreado. Tiene que ver con eso, con cómo fue la marca inicial del CFCE. Los resultados que yo le di son de un TP, ¿sí? Del 2017, del año 2017. Los chicos hicieron esto, y me pareció que estaba bueno que ustedes partieran de estas files para poder discutir justamente estas cosas. Lo que pasó también este año fue eso, que la marcación del CFCE no fue del todo homogénea, entonces, por un lado, vemos un chorreado, no vemos picos diferenciados, y por otro vemos una proliferación basal bastante alta, ¿sí? Que el PBS tenemos entre un 10 y hasta un 20% puede darles, depende cómo pongan el ojo, de proliferación basal, que es muy alta. Y las dos cosas se deben a lo mismo, ¿sí? A la técnica de marcación de las células con el CFCE, a cómo estaban Sí, marcadas como que inicialmente. en cierta forma no puedes distinguir si es proliferación basal o si es que las células estaban marcadas inicialmente mal. ¿No, Lore? ok. Exacto. O sea, no se marcan con la misma intensidad, ¿sería? Exactamente. O sea, el CFCE cuando... ¿se acuerdan que cuando hicimos el TP1 se marcaban? O sea, poníamos las células en una concentración y teníamos las células 2x y el CFCE 2x. Y se acuerdan que yo les dije, bueno, eso se mezcla ahora. Se mezcla y esa parte es crítica. Se tiene que hacer lo más rápido posible, ¿sí? Vortexearlo rápido y ponerlo a 37. Porque CFCE es permeable a las células. Entonces rápidamente va a entrar a las células. Cuando entre lo más rápido a la misma célula al mismo tiempo, digamos, como una sincronización, es el pico que te da divino, ¿sí? También otra cosa que es importante es, eso va a 15 minutos a 37 y después se frena esa reacción, ¿sí? Se le dice, bueno, no incorpores más FCE. Esa también tiene que ser rápido, tiene que ser rápido ponerlo en hielo, rápido ponerle suero, frenar esa reacción lo más rápido posible, homogéneamente. Digamos, esas son las dos cosas críticas. Lo ideal incluso es, hay gente que lo hace, tiene las células
y cuando le va poniendo el CFC, le va poniendo, lo pone y lo vortexea directamente, o sea, con las células vortexeándose, ¿sí? Como que ahí ayudás a que entre todo al mismo tiempo. Bueno, digamos, hay algunos tips para hacer esa marcación más óptima. Y eso hace que tengas un pico bien finito al principio, y que puedas ver, por un lado, después diferenciar cada pico de división, y por otro lado tener una proliferación basal baja. Que, bueno, en el parcialito vieron la foto del parcialito, era un pico bastante finito, ¿sí? Y veíamos los picos. Eso tiene que ver con que teníamos un buen pico inicial. También, ¿puedo agregar algo? Sí. Otra cosa importante de lo que está diciendo Lore, de que ponele que no te salió bien esa parte y tenés un pico medio ancho, pero si por lo menos tenés mucha marca inicial, o sea, pusiste muchos CFC y se pegó bastante CFC a las células, se incorporó bastante CFC a las células, y tenés un pico inicial súper alto, cuando se dividan a la mitad de eso, esa diferencia va a ser mayor y vas a poder distinguir más los picos. Cuanto vos menos marca inicial tengas, esa mitad va a ser menos la diferencia con el pico inicial, entonces también los picos se te van a pegar más. Vos cuanto más fluorescente sea el pico inicial, también más marcados vas a poder ver los picos. Y acá, por una cuestión de costos, obviamente no usamos una cantidad de CFC excesiva. Entonces eso también hace que los picos se peguen y que no puedas distinguir. Eso nomás. Sí, lo que dice ahí es, cuanto, o sea, más en exceso esté el CFC, puedas tener un pico de una intensidad mayor de fluorescencia, ¿sí? Y eso va a hacer que después se te diferencien mejor los picos. La idea es tener un pico con una fluorescencia bien alta, hablamos un 10 a la 5, un 10 a la 6, depende acá. Porque primero sabés que eso después hay catabolismo, entonces eso se te va a correr, va a bajar la fluorescencia, y tenés más chance también de que se junte con la negativa. Siempre tener lo más homogéneo y lo más fluorescente posible. Pero bueno, esto es un TP hecho por los estudiantes, y la verdad que salió bastante bien para lo que podría haber salido. Esto es algo que pasa también, ¿no? Pasa, hay que Y tener... una consulta. No sé si para el año que viene vamos a poder tener la oportunidad de hacer alguno de estos trabajos prácticos. Ya. O no sé si lo hablaron entre los profesores. Si quieren recursar. No, tampoco esa es la idea, pero para ver si nos da un pico más finito. No, sí, no, es que no hay nada charlado sobre eso, ¿no, Valen? De que estos puedan tener algún práctico. La Lo realidad que es que... pasa es que se suman a los alumnos del año que viene, entonces tampoco sabemos qué va a pasar el año que viene, así que a priori no podemos saber nada, chicos. No, Lo vemos, sí, bastante improbable por ahora. Está muy complicado todo. Es una lástima porque, bueno, está bueno. Una cosa es hacerlo virtual y otra cosa es hacerlo poner manos, ¿no? Y la verdad que para ustedes es una lástima este año que no pudieron meter mano, ir al citómetro, digamos, es un TP que está bueno. Aparte bueno, yo lo veo inviable por el hecho de que si nosotros tuviéramos que separar los chicos para que estuvieran con su distancia, ponerle que sigamos con esto así como está, tendríamos que tener una cantidad de logística por los ratones, como tendríamos que hacer la clase todos los días, repetir la clase como en 5 días distintos, tener los ratones sincronizados para tenerlos cada día. Yo creo que es inviable por donde lo miremos, a no ser que inventemos, que cambiemos el experimento, el diseño experimental del TP y se haga mucho más sencillo. Pero yo, así como está diseñado el TP, que además es secuencial, y que se tendría que dar varios días, en varios días, para que ustedes sean pocos cada día, y nosotros ser pocos también cada día, yo lo veo muy inviable. Pero bueno, no sé. Sí, dada la situación, es bastante improbable. Piensen que también es un TP que lleva mucha organización atrás. Acá, lamentablemente, eso no lo podemos ver, pero sí lleva mucha organización de los ratones y de reactivos.
Pero bueno, sí, ojalá pudiéramos, no sé. Por ahora no se habló nada de que ustedes puedan tener algún TP presencial el año que viene. Pero bueno, pueden plantearlo por ahí, si les interesa. Este TP justo es un TP largo, que son 3 clases. En general, acá lo vemos así, pero cuando hay que hacer, con los tiempos muertos, con lo que hay que hacer, o sea, son TPs los más largos de la cursada en general, se quedan después de hora, digamos, son TPs que llevan mucho tiempo. Pero bueno, me parece que es enriquecedor hacerlo igualmente. Pero bueno, por lo menos pudieron analizar resultados que hicieron otros antes. Bueno, esas 2 cosas. El grupo 3 entonces, que por ahí el gate de CFC yo lo hubiera puesto un poquito más hacia la izquierda, hacia la nube negativa, y quizás acá también se podría haber puesto el bisector un poquito más a la izquierda y que baje un poco esa proliferación basal. Pero está bastante bien. El grupo 3, 13,3, está bien. Cuando yo lo analicé me daba un 17%. O sea, hay pequeñeces que a veces, nada, por ejemplo, el bisector donde pones te cambia bastante. Ya con que eso cambie, pero en general está bastante Sí, me logrado. pasaba que, o sea, si lo movíamos muy para allá, o sea, perdíamos porcentaje de proliferación. Sí. Entonces, nada, quizás fue medio subjetivo, no sé. No, es un compromiso siempre. Es un compromiso. Yo por ahí o sea, cuando yo lo analicé, lo que hice fue que me bajó un poco el PBS, no me dio 33% el OVA, pero la diferencia fue un poquito mayor. Ok. Pero puede tener que ver también con cómo agarraron la CFC Sí, esta parte de acá. positiva. Sí, es más tricky, pero bueno, está bastante bien. Y acá en donde hicieron los overlay, en la diapo donde hicieron los overlay. Esta última. No, la anterior, perdón. La de esta. Acá, en vez de usar unidad de área, podían haber usado otras de las opciones que les da el Flowshow, que ahora no me acuerdo. Creo que le dan bimodal o modal. Normalizado. Sí, o No, normalize. normalize a la Sí. moda, normalizado a la moda. Esa, normalize a la moda. Y esa les iba a dar bien. Pero está bien igual. Para que entre en el eje. Para que sí, porque a ustedes este pico se le fue. Son distintas formas de, esta es por unidad de área, lo normaliza por unidad de área, y otro lo normaliza a la moda, digamos. Okay. Pero está bien igual. Lore, pasen una para atrás. Otra más. ¿Está? Una más atrás. Una más. No, se terminó ahí. No, acá, porque los linfocitos, ves que les quedó, Lore, si te fijas, para mí se perdieron igual linfocitos ahí, ¿o no? ¿No están muy pegadas al eje del side? Sí, pero estaban así ya. No, cuando lo arreglaron no sé, bueno. No, fue una cuestión, esto, si ustedes ven acá, los linfocitos, en el eje X, que es el eje side, ¿sí? Como que pareciera que a la nube le falta un pedazo. Esto tiene que ver con cómo se setearon los voltajes cuando se pasó por el citómetro, ¿sí? Yo pensé que era algo que vos les habías dicho la otra vez para arreglar, porque era de un archivo al otro y pensé que eso había quedado mal. Está bien, es un problema de la adquisición. Sí. Ahí, o sea, cuando vos pasas por el citómetro, uno, digamos que modifica los voltajes de forward y de side para que esta nube de linfocitos caiga lo más centrada posible. Acá, evidentemente, hubo un problema con los voltajes. En general, cuando hacíamos este TP, lo hacíamos para el primer grupo y después lo manteníamos. Puede ser que eso haya pasado y que con este grupo, o sea, si bien en general no cambia, puede que haya cambiado, y bueno, acá no se volvieron a modificar los voltajes, y entonces quedó así. Se perdieron un poco de linfocitos. Pero no era culpa de ustedes, era algo que ya venía en las
en los archivos de citometría. Hay algunas cosas que no se pueden modificar después, por ejemplo, las ganancias de los voltajes forward y side no se pueden modificar. Bueno, y tampoco de los detectores FL1, FL4. Una vez que vos seteas las ganancias, ya está. Eso Bueno, sería como calibrar el citómetro antes de pasar cada muestra. sí, no calibración, pero siempre cuando vos trabajas el citómetro tenés un tubo donde no tiene ninguna marca, que es este tubo, ¿no? Ujú. Entonces vos, ese tubo lo que te permite es, digamos, ajustar la muestra a lo que vos querés ver. En general uno tiene una idea de lo que quiere ver. Bueno, quiero ver linfocitos. Uno, como ya sabe que quiere ver linfocitos, sabe más o menos dónde caen y sabe más o menos qué valores de forward y side caen los linfocitos. Ah, ok. ¿Sí? Entonces uno va ajustando los voltajes, y esta nube se va corriendo para la izquierda, o para la derecha, o para arriba, o para abajo, hasta que uno dice, acá me gusta cómo está. ¿Sí? Y ahí se te hace esos Ok. valores. En general lo haces con una sin marca. Y después pasás los simples positivos, ¿sí? Que eran los que le damos para compensar. Pasás un tubo que tenga solo APC y te fijas, bueno, la marca está bien. No, con este tubo sin marca también se te dan los negativos, ¿sí? O sea, te fijas que en FL1 no haya marca y que en FL4 no haya marca en este caso. Claro. Bueno, es una lástima que ustedes no lo puedan ver en vivo porque nosotros en el TP lo hacíamos, le mostrábamos cada chicos cómo seteamos esas cosas, pero se setea, digamos, se ajusta dónde va la nube y por otro lado se setea el negativo de cada marca. ¿Sí? Por eso el sin marca es un tubo muy importante que siempre tiene que haber cuando pasamos las compensaciones. Y también los simples positivos para compensar. O sea, siempre tenés son los controles básicos de la citometría, ¿sí? Un tubo sin marca y un simple positivo de cada tubo. Y eso te ayuda a setear todo. Una vez que seteaste eso, ya pasas tus muestras, el PBS, el OVA, todo, y no tenés que modificar nada más, ninguna ganancia más. ¿Sí? Ahí no se modifica más nada, porque si no, no podés comparar. Ok, perfecto. Gracias. Profe, perdón, Juli, con los simples positivos era que se seteaba la compensación o algo así. Sí. O sea, simples positivos necesitas para compensar. No sé si... Bueno, Karina les dio un poco en la teórica de compensación. Sí. Necesitas simples positivos de cada... O sea, si tenés 3 colores, necesitas 3 tubos con cada color. Si tenés 4 colores, 5 colores, 6 colores, cada más colores tenés, es más difícil compensar. Porque compensas uno contra cada color, ¿sí? En este ETP teníamos teníamos un CFC y un APC, y que generalmente no se solapan mucho, así que la compensación era muy fácil de hacer. Pero la compensación la usa automática el equipo, ¿sí? Vos les pones los simples positivos y le decís, esos son mis simples positivos, compensar. Y él hace todo el algoritmo y te tira las compensaciones. Las compensaciones después vos las podés modificar en el flow show. Hay una parte, una tool, una herramienta para modificar las compensaciones. Que en general uno cuando pasa todo por el citómetro hace la compensación automática y se lleva las files. Y ya uno en su computadora con el flow show podemos chequear esas compensaciones y modificarlas si es necesario. En general es algo que se hace de rutina, ¿sí? Volver a chequearla, porque la compensación automática, si en el equipo muy inteligente, no es infalible, digamos. Siempre hay algo para modificar. Entonces, se puede hacer offline, se dice que es compensar cuando uno ya pasó los tubos por el citómetro. Lo que no se puede hacer es modificar las ganancias. Por ejemplo, esta nube, si está acá, ya no la voy a poder correr. La nube esas de linfocitos. Gracias. No. Bueno, entonces vamos al grupo 4. OVA 5 más LPS. Sí, ya comparto. Ahí se ve. Sí, ahí sí. Bien. Pasa Cachides.
Sí, sí. Nacho. Bueno, somos todos ellos. Nada, primero elegimos el gate de linfocitos según forward side, después los CD4 positivos mirando la señal de APC y después los FC dentro de ese gate los que eran positivos. Es el último. Bien, acá ven que perdón, en el gráfico de linfocitos, en el gate 1, está mucho mejor la nube, ¿sí? No le falta un pedazo como al grupo anterior. En este tubo, la nube la pudieron ajustar un poco mejor. Sí, perdón. Y bueno, después dentro del gate de CFCE, en el tubo de PBS y en el de OVA con LPS marcamos con el bisector las células que proliferaron y tuvimos un 11% para los ratones con PBS y un 27,5% para los de OVA con LPS, que haciendo la resta da un 16,4% de proliferación. Y ahí se ve en los gráficos superpuestos, nada, como baja uno de los picos y en el otro está con mayor intensidad. Más número de eventos. Bien. Buenísimo, sí, se ve. En este es uno de los que mejor se ve cómo se ven los picos, ¿sí? Superpuestos, pero se ve bastante bien, como en azul cuando hacen el overlay, tienen un porcentaje bastante alto de proliferación. Una Entonces, pregunta, profe, sí. con respecto a este gráfico. ¿Hay alguna forma de hacer que cuando haces el overlay, tipo, te dé los porcentajes de ambos gráficos? Porque solamente te da el de 11,1. Sí, no. ¿No? No, ahora vos sabés Si alguna... movés, no, que te aparezcan los dos al mismo tiempo, no. Si movés ahí del cuadrito que tienen donde dice OVA y PBS, te aparece siempre el que está abajo. O sea, si pasás OVA abajo, que si lo seleccionás y lo arrastrás abajo, te va a aparecer el porcentaje de OVA. Y si, Claro. así, pero siempre uno. Ok, perfecto, gracias. A ver, muestran otra vez la nube de CFCE, el gate de CFCE positivas. Está bastante bien. Podría poner también un nada a la izquierda, pero habría que ver cómo modifica eso. Porcentajes. Nos pasaba que en el otro tubo nos agarraba negativas. Era como un mínimo, un milímetro que lo corrías y como que se quedaba muy pegado la otra nube. Sí, la nube de linfocitos también se podría agrandar un poco. Está bien igual, bastante, pero si quieren, podrían hacerla un poquito más grande. Entonces les dio 16,4. Bien. Está bien. Después igual ahora discutimos los resultados, a ver si son consistentes. Bien. Grupo 5. Hola, acá estamos. Hola. Ya iba a compartir. Hola, ¿ahí se ve? Sí, se ve. Sí. Perfecto. ¿Lo pasás ya? Bueno, primero hicimos la selección de linfocitos, como hicieron los otros grupos del gate. Pásalo ya. Después seleccionamos los CD4 positivos y el siguiente paso también fue hacer el del CFC. Nos pasó igual que en el grupo anterior, lo corríamos 1 milímetro y nos tomaba los negativos del otro tubo. Así que como estuvimos jugando bastante y ahí nos quedó como, parecimos cómodo, lo pasas. Después hicimos la comparación entre ellos y lo normalizamos, pero dejamos los dos gráficos, los pasas ya.
En este, como queda uno de los picos se va por arriba, nos pareció interesante presentar los dos, o sea, este normalizado y el otro sin normalizar, porque no encontramos la forma de que el pico azul no se vaya, no sé si es que no sé cómo se usa, pero no encontré cómo estirar el gráfico. Está bien, sí, les pasó a varios. Sí, y después en el último nos daba una proliferación más o menos del 20%, y como en la clase habían dicho que más o menos ese podía ser, dijimos, bueno, puede ser que esté bastante bien. Bien, entonces le da 10,3 el PBS y 30 el OVA. Sí. Bien. A ver. Sí, acá es otro grupo que se ve bastante lindo también. Los picos, ¿no? Si bien están todos juntitos, se ve bastante lindo. Bien. Sí, era bastante clarito esto, por suerte. 10,3 menos 30, 19,7 les da. Bien. Bastante bien, a mí me dio un poquitín más, pero depende mucho de eso, de cómo agarre las CFC positivas y cómo agarres y dónde ubiques el bicep. Sí, Bueno, estuvimos moviéndolo bastante y como que nos quedamos con ese porque en el otro tubo no agarraba los negativos. Claro, en el otro tubo no te agarraba negativos. Claro, claro. Bueno, bien. Entonces, grupo 6. Buenas, ¿qué tal? Ahí comparto. Prenda la cámara, Ramiro Matera. Ah, perdón. Ahí voy. No. Ahí estoy. Ahí está, ¿no? Sí. Bueno, nosotros somos Di Salvatore, Bruno Fancín, el que les habla, Ayelén Mirón Granese y Juan Sáez. Bien. Bueno, acá tenemos, como hicimos, la población de linfocitos, lo que hicimos, luego la de CD4 y dentro de CD4 las de CFCE. A ver, ¿Vuelvo? sí. Ahí tuvieron un problema, bueno, ¿se acuerdan el tema de los ejes? Que hay que personalizar los ejes. Sí, nos pasaba de que, supongamos, cuando corregíamos sí, se aparecía como esta misma imagen, acá de esta población, se aparecía acá abajo. No sé, no supimos el porqué y nos quedaba así, como que la imagen, no sé, especular, eso, igualito a lo que aparece arriba, nos aparecía abajo. Y nos pasó eso cada vez que lo queríamos arreglar. Ok. No sabemos el porqué. No sé, Juan no sé si estás ahí si querés decir algo, pero cada vez que lo queríamos hacer, no se ajustaba. No, los gates están dentro de todo bien seleccionados, pero se ve mucho, o sea, cuando se personalizan bien los ejes, queda mucho más lindo. Digamos, acá, por ejemplo, en el del medio, te quedó la nube positiva de CD4 muy pegada a la negativa, que si hubieran corrido el eje, eso se despegaba un poco más. Y también acá cuando hicieron FL4 contra FL1, también el FL4 hubiera quedado bien arriba y se hubiera no visto tan achatado como se ve. Igual los gates también, vamos a ver si llegan a un porcentaje. Dale. Igual te digo que no sabemos por qué pasaba eso, porque lo cambiamos, tanto los máximos, los mínimos, todo, y no sé por qué apareció así. Bueno, sabemos. Por ahí era un error del software, puede ser.
A veces suceden algunos errores del software. Puede ser porque estaba compartiendo, uno de los chicos compartía y estábamos en el Drive mirando, así que no lo estábamos haciendo en varios al mismo tiempo. Claro. Ahí fue una cosa de ese software que que en ese momento no estaban dando bien y puede ser eso también. Bueno, y acá mostramos al día 1 también los controles y el del sin marca y el de CFCE y lo normalizamos y lo hicimos también para el PBS y OVA. Y luego, bueno, vimos la proliferación y en PBS nos da 8,72 y con OVA 35,8 y nos da un total de 27,08 la proliferación. Perdón, ¿qué les tocó? ¿Solo OVA? ¿Ustedes qué? ¿La concentración más alta? OVA y LPS. Eso. OVA 10 más LPS. Bien, a ver. Nos da una proliferación de 27,08. Sí, bastante alta. Y está la diferencia, ¿no? No hicieron el overlay de estos dos. No lo presentamos. Igual se ve bastante bien que sube bastante los picos con OVA. Bueno, buenísimo. Quedó entonces... El 2. Sí, me quedó en la tablita el 2. A ver si los chicos pudieron... o sea, estaba viendo que, que todos lo hicieron como de esa forma, entonces tal vez lo que falló es eso, pero te comparto cómo lo hicimos, como que le agregué esos dos grafiquitos. Dale. Sería acá. O sea, lo puse así nomás porque, bueno, lo acabo de sacar, pero, esto sobre el tubo sin marca, que les contaba que sería el mismo que sobre el que hicimos esto, de los cuadrantes, hicimos también esto, que es hacer un marker, o sea, sobre este L4 para seleccionar la población de CD4 positiva. O sea, de quedarnos con del de sin marca de acá para allá, dijimos, bueno, estas son positivas. Y esto lo arrastramos a todos los linfocitos de todos los tubos. Sí. Y después, sobre esta población, le hacemos doble clic y hicimos, perdón, quiero ver las camaritas, hicimos el histograma, pero para FL1. Entonces de acá, como era el sin marca, dijimos de acá para allá, que esto es lo que me hace un poco de ruido, ahora que lo estoy pensando, pero bueno, sobre esto hicimos CD4 positivo y CFC positivo, porque seleccionamos a esta población, doble clic acá, y pusimos también número de eventos y FL1. Y entonces, bueno, nada, después, ya habiendo arrastrado eso a todos los linfocitos, y esta a todos los linfocitos CD4, aparecieron estas en el tubo de PBS y en el tubo de OVA. Yo estuve mirando porque vi cómo lo hicieron los demás, y estuve como comparando, diciendo como, bueno, con este mismo gate, ponele, si estaba escogiendo bien, ¿no? Como a simple vista. Y, por ejemplo, no sé, este es PBS, sobre el que la mayoría escogió la población de CD4, era sobre el tubo PBS, según entendí, y hacían PBS, tipo size, perdón, en función de FL4, que es APC, creo, que es los CD4. Entonces yo dije, bueno, a ver, la que nosotros escogimos, nuestra población, de la otra forma que acabo de mostrar, como le escogimos cómo se ve con esa misma configuración. Y me da esto, o sea, no se ve tan rara, o sea, como que no. Es esto, básicamente. Sí. O sea, está con estos colores porque esto es el 100%, ¿no? Sí, básicamente. Sí, te cambié. O sea, ustedes lo que hicieron fue, eligieron la población de CD4 en vez de partir de un dot plot, que es el que hicieron los compañeros, a partir de un histograma. Exacto. ¿Sí? Ahora, como la población de CD4 es algo que es bastante robusto, es una población bien diferenciada, acá no tienen bastantes problemas. Sin embargo, ustedes también hicieron el gate de CFC, también lo hicieron a partir de un histograma. Si querés poner FL1, en donde dice side,
pone FL1, no, ahí déjale, está bien, FL1 y Ah. FL4 arriba. Ok. Ah, claro, acá estamos escogiendo las... perdón, estas son las CD4 CFC positivas. Ponés si querés hacer un histograma en el que vos hiciste un histograma, que ese es el... La cuestión es que vos el histograma no lo hiciste con el sin marca, ¿no era? Ujú. O con este mismo, o con el PVC. No, claro, eso para mí es ahí donde me di cuenta Claro, que había vos un poco de ruido, tipo, lo hicimos acá, todo sobre este tubo, ven esta pantalla, ¿no? Sí, con Todo el sobre sin el sin marca. marca, y todo esto lo arrastramos a todas las muestras. Entonces como que me parecía raro decir, bueno, estoy escogiendo las positivas, o sea, la señal positiva de CFC sobre unas células que tipo, Que ni no siquiera existen, están que no marcadas, están. o sea, Tal cual. era raro eso. Entonces ahí nos dimos cuenta que tal vez deberíamos haberlo hecho. Probablemente lo que O sea, estés recién agarrando, igual. sí, probablemente cuando haces el histograma del CFC, o sea, si bien el C4 no tenés grandes problemas y te da bastante parecido, cuando haces el de CFC positivas, probablemente estés agarrando nube negativa, ¿sí? Estés agarrando células que no tienen CFC. Por eso te da Igual tan estas alto. son el Igual, PBS, sí. o sea, lo que vos hiciste, o sea, el razonamiento está bien, solo que ese gate de CFC positivas, en vez de, o sea, usando ese tubo de sin marca, el gate de las CFC positivas, por ahí lo tendrías, no, por ahí no, lo tendrías que haber hecho sobre El la PBS. población de linfocitos. Después lo mirás en el resto de los tubos, pero siempre que vos definís las regiones positivas con un sin marca, siempre partí de linfocitos, no partas de gates que vos hagas. Vos Claro. después ese gate SFC positivo, por ejemplo, lo podés arrastrar a un CD4 en el resto de los tubos. No es que no podés, lo podés arrastrar adentro de un CD4. Pero siempre traten de partir de linfocitos en el sin marca, porque si no es como que estás haciendo un gate adentro de algo que no tiene nada. O sea, estás Ok. poniendo una región positiva en algo que no tiene nada. Sí, bueno, ahí vos Ok. en sin marca Lo hiciste el hicimos, CFC lo hicimos, pero linfocitos, sí. después no lo usamos. Pero claro, es verdad, podría haber hecho así Tal cual. y Ahí así. está. Y ahí lo tenías. Exactamente. Ok. Esto sería, bueno, al margen. Igual recién justo estaba abriendo esta, que esto sería el DPS que escogimos nosotros o sea, el tubito que es CFC CD4 que arrastramos del sin marca, que es lo que está medio dudoso, y da esto, y si agarramos el de todos los linfocitos juntos, digamos, y ponemos size en función de, ¿cómo se llama? Sí, FL1, claro, parece que hay menos células, ¿no? No sé. O sea, es esto. Pero estaba medio mal, Claro. ¿no? No, sí. Te falta igual el gate o sea, sí. el que tenés linfocitos, ponete CD4. Cambialo por... No tenés ahí, ¿no? Solo CD4. Ah, sí. Tenés menos Ahí porque está. Ahora sí. FL4 y side. Ok. Es esto. Sí, claro. No sé si está del mismo tamaño porque viste que te lo deforma un montón. No sé. Y a ver en el de OVA. El de OVA, ¿qué hago? ¿Lo mismo? OVA sería sobre el linfocito CD4, sobre el CD4, el que es solo CD4. Y también debería agarrar el que utiliza el gate, digamos. Claro, ese. Esto, ¿no? Sería esto y esto. Claro, por ahí probablemente no se ve tan distinto. No se ve tan O sea, distinto. vos decís que lo que da raro es que es un porcentaje muy alto.
para Sí. lo que debería dar. Ok. El porcentaje es muy alto. O sea, cuando yo lo analicé, me dio se hace un grupo 2, un 20%. Claro, sí, ¿cuánto dije? 50. No había ningún grupo que me haya dado un 60%. Bueno, si quieren, como que lo vuelvo a hacer, o sea, lo volvemos a hacer y se los mandamos después, no sé. O usamos tus datos, no sé. No sé qué tenemos que hacer si para discutir ahora o si les tenemos que pasar a todos el resultado, no sé. Sí, por ahí estaría bueno que lo vuelvan a hacer y me lo mandan. Ok. Y elijan los gates a partir de, en vez de a partir de los dot plots, de los histogramas de los dot plots, que se ve mucho mejor. Y no usen el sin marca y usen el PBS, digamos. O sea, ok, o sea, sobre el sin marca solo lo usamos para linfocitos. Solo para linfocitos, claro. El sin marca era para ver cómo estaba el sin marca contra el CFC positivos. Y después ustedes usan el tubo PBS para agarrar la nube de CFC positivas, ¿sí? Porque sin marca no tenemos CFC. Entonces, es como que estás agarrando algo, estás seteando algo de lo que no tiene nada. Sobre el de PBS, linfocitos, hacemos, o sea, primero igual C4, o sea, primero me llevo esto. Primero primero se lleva eso y después haces un FL4 contra un FL1 y ahí haces un gate de CFC positivas. Y de ahí haces el histograma. Dale. ¿Sí? Y ahí hay que ver cómo te dan los nuevos valores. Perfecto. ¿Sí? Si quieren, ahora yo les paso el que me habían dado a mí. OVA más LPS. Daba es verdad que el OVA daba bastante alto, pero no me daba 30, no me daba 68. Si quieren ahora copian. Y bueno, el grupo 2 después, si quieren, mándenmelos o me consultan cualquier duda que tengan. Pero estaría bueno que lo vuelvan a hacer, así ya les queda. Dale, perfecto. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Se ve. Bien. Bueno, acá fui anotando yo todos los grupos, proliferaciones que le dieron. Y tenemos grupo 1, OVA 1, 9,5. Grupo 2, OVA 1 más LPS, 15,6. ¿Sí? Eso es lo que me dio a mí. Comparando estos dos tratamientos, OVA 1 y OVA 1 más LPS, vemos que aumenta la proliferación. ¿Sí? No es mucho, pero aumenta. O sea que con un adyuvante como el LPS, digamos, acá el LPS funcionaría como el adyuvante de OVA, ¿sí? Como un inmunopotenciador de la respuesta inmune. Entonces, en general, la OVA es poco inmunogénica, ¿sí? Entonces, cuando vos le pones LPS, debería aumentar la proliferación, que es lo que vemos acá. Si damos a OVA 5, estamos aumentando la dosis de OVA, tenemos un porcentaje de 13,3%. ¿Sí? Acá estamos analizando el total ya.
El OVA5, en principio lo podemos comparar contra el OVA1, tenemos 9,5, 13,13. Bien, subiendo la dosis de OVA, tenemos mayor proliferación, ¿sí? Probablemente en una dosis de 1 microgramo, en los ratones no llegan a estimular todas las células T transferidas. Con una dosis mayor, tenemos un porcentaje de estimulación mayor de las células T. Y como que ahí también se vería de que no solo es el aumento en la cantidad de OVA, sino que como vimos en el anterior que le pusimos menos OVA, pero LPS es aún mayor la proliferación que si pones más OVA, ¿no? Sí, o sea, vos como decís, que comparando el 13,3 contra el 15,6. Claro. Sí, el LPS llega a un porcentaje, o sea, como si fuera una dosis mayor a 5 todavía, ¿sí? Claro. O sea, tenemos un efecto, en OVA1 el efecto del LPS es bastante grande. Ahora, cuando vamos a OVA5 más LPS, si bien hay un aumento, tenemos 16,4 contra 13,3, es menor que con OVA1, ¿sí? Esta diferencia no la hacemos, pero si bien hay un mayor porcentaje, no es el... Igual creo que el grupo 4 justo era el grupo, o el grupo 13, no me acuerdo. No. Había uno que tenía el gate bastante achicado. Pero bueno, igual seguimos viendo el aumento. Ahora, con OVA10, que es la mayor dosis, vemos un 19,7. ¿Sí? Otra vez vemos, comparado contra OVA5, aumenta, y aumenta casi el doble que contra OVA1. ¿Sí? Vemos que el aumento no es, o sea, si pongo 1 y pongo 5, no aumenta 5 veces la proliferación. ¿Sí? Y acá voy al doble, no aumenta al doble, ¿sí? No es proporcional. Pero sí vemos un aumento. O sea, con OVA10 todavía, o sea, acá no probamos, pero si hubiéramos probado OVA20, OVA30, OVA50, habría que ver si seguimos todavía aumentando la proliferación o no. O sea, qué dosis de OVA estamos llegando a la máxima proliferación, a estimular lo más posible. Y bueno, y OVA10 más el EPS es el que mayor porcentaje les da, que es un 27%. O sea, casi un 8% más que con OVA10. Otra vez se ve el efecto del LPS sobre la OVA, ¿sí? O sea, por un lado tenemos el efecto del LPS y por otro lado tenemos el efecto dosis, ¿sí? Que por suerte los resultados dieron bastante bien. Salvo, bueno, el grupo 2, que por eso yo les decía, un 68% en el grupo OVA, no, era bastante irreal. Por otro lado, los PBS se mantuvieron dentro de lo que yo les había adelantado, que es entre un 10 y un 20%, un 8, un 10, un 11, digamos, están bastante bien. Y la dosis de OVA, si bien, o sea, el tubo OVA no cambian mucho, 25, 30, 33, 20, o sea, este 27, 30, el que más tiene es el de grupo 6, 35, pero cuando hace la diferencia sí contra el PBS, ¿sí? Por eso es muy, en este análisis, es crítico cómo eligen ustedes el porcentaje basal, digamos, el porcentaje de proliferación del PBS, porque eso les va a modificar mucho el porcentaje del tubo de OVA. Pero bueno, en general podemos ver los dos efectos que queríamos ver. Por un lado, el efecto dosis y el efecto adyuvante que está teniendo el LPS sobre la OVA. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, lo ve. Y eso, estábamos hablando de ratones de 11, ¿sí? Que si bien, o sea, tienen un porcentaje, o sea, si queremos analizar, nosotros marcamos todas las células con CFCE y transferimos 20 millones, ¿sí? Ahora, las 20 millones no son células T, CD4, ¿sí? El porcentaje de células T CD4, si bien en un ratón de 11 es mayor que en un T
que en un ratón naive no es el 100%, ¿sí? Entonces nosotros marcamos todo el vaso, ahí tenemos células T, tenemos células B, tenemos todo tipo de células. Lore, además, acuérdense que es la ova esto, no es el péptido de ova para el cual estos ratones son transgénicos con su TCR arreglado, ¿se acuerdan? ¿Eso? ¿Se acuerdan que hablamos de la ineficiencia de esto? Porque requiere procesamiento, en cambio en el péptido solo, el péptido se presenta directamente, no tiene que sufrir procesamiento, ¿sí? Acá el péptido está obviamente representado dentro de la proteína, pero hay que encontrar ese péptido dentro de toda la proteína, que es bastante grande, ¿se entiende? También eso, hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. Sí, también a veces el péptido igual puede ser más eficiente o no, muchas veces. Un péptido, cuando le ponemos el péptido, un péptido es pocos aminoácidos, en general son cadenas cortas de aminoácidos, y lo que tienden a hacer es bastante inestables, se degradan fácil, entonces muchas veces por ahí in vitro, cuando ponemos un péptido en una estimulación in vitro, se ve una estimulación bastante grande, pero cuando vamos al ratón, al poner el péptido por sí solo también es poco inmunogénico. ¿Por qué? Porque se degrada, porque no es eficiente, digamos. La proteína en ese sentido a veces es más robusta. Nosotros antes poníamos péptido, pero después no andaba muy bien el péptido, así que decidimos que con la proteína andaba bastante bien. Lo que pasa es que nosotros cuando inventamos este TP, ¿te acordás, Lore? Lo hacíamos in vitro el experimento, no lo hacíamos in vivo, y con el péptido andaba, como cuenta Lore, andaba perfecto el péptido, y se veía una diferencia con la ova, el péptido y el LPS, veíamos una súper diferencia, pero lo hacíamos in vitro y lo hacíamos con timidina tritiada. ¿Se acuerdan que yo les contamos, que era un ensayo, bueno, que ya se usa cada vez menos porque lleva material radioactivo, y además con el CFC nosotros podíamos discriminar entre la CD4 o cualquier otra población que nosotros queramos, porque es un citómetro y porque tenemos miles de marcadores para todos los tipos celulares, de todo el sistema inmune, entonces tiene un montón de ventajas, pero si nosotros este TP lo diseñamos en principio in vitro con el péptido de ova y andaba muy bien, se veía una super proliferación. Sí, in vitro, el péptido in vitro no necesitaba ser procesado, como dice Vale, no necesitaba ser internalizado ni procesado, se pegaba por fuera de la célula y tenías una estimulación. La proteína tiene que internalizarse y procesarse y presentarse. Ahora, lo que pasa en vivo es que ustedes ya también vieron que los péptidos son muy poco inmunogénicos en vivo. Entonces necesitas adyuvantes y aparte necesitas que no se degraden, ¿sí? Sobre todo, bueno, en este caso intramuscular por ahí no es tan terrible, pero si es otra vía, puede haber mucha degradación, o sea, no es la misma, o sea, la dosis que vos le das no es la misma que se va a unir a las células, tiene que llegar a la célula, entonces la eficiencia en vivo de un péptido es bastante baja, a no ser que lo encapsules o le hagas algún tratamiento para que vos mantengas el péptido sin degradarse y lo más estable posible. Son bastante inestables los péptidos. En general, se tienden a degradarse fácilmente. Así que bueno, la idea, bueno, hay otros TPs donde hemos comparado también la eficiencia, digamos, o el porcentaje de estimulación que da un ratón D11 y un ratón OT2, que básicamente lo que cambia es el background genético de los ratones, la cepa. Pero en general no encontramos muchas diferencias. Es bastante parecido el porcentaje de proliferación. Esto está bueno porque a la hora de que uno tiene que hacer una técnica como esta y está trabajando con ratones PAC-C o C57, tiene una herramienta que funciona igualmente para las dos, ¿no? Bueno, es la idea de los que desarrollaron el mismo transgénico en dos cepas distintas. La versatilidad a la hora de la experimentación, ¿sí? Que podemos usar uno u otro. ¿Algo más, Valen, para discutir de los... ¿Me estoy olvidando? No, yo creo que estamos bien. ¿Alguna pregunta? Yo bastante lindo. El índice de proliferación, si querés, nada, que es una manera para mostrar los resultados de manera más homogénea, si se quiere. Acá no lo graficamos, pero
nosotros les hacíamos hacer en los años anteriores, en el informe, graficar para comparar con barras el índice de proliferación, que tienen que hacer un cociente entre el tratado y el PBS. En vez de restarlo, lo dividen. Entonces acá, bueno, acá les tiene que dar, si les da arriba de 1, obviamente es porque funcionó el experimento, ¿no? Y cuanto más se aleja del 1, mejor dio el experimento, ¿sí? Entonces nosotros les hacíamos graficar eso para que vean que en realidad se hacen los trabajos, o en los papers, para que sea más homogéneo, sea más visual y más homogéneo y más fácil de ver cuando es un experimento mucho más largo, o tiene montones de concentraciones, o montones de variables, es mucho más fácil de ver, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, hay varias formas de graficar la proliferación. Una, como dijo Valen, en los índices, porcentajes también se usa bastante. Y tengan en cuenta también que en este TP, o sea, cada grupo marcaba sus células LF-CFSE y transferíamos a 6 ratones células marcadas por diferentes grupos. O sea que también ahí salió bastante bien para lo que podría haber sido, ya que no sabemos si la homogeneidad es la misma en todas, si lo marcaron bien, si lo marcaron. Entonces, que esto ya sale. O sea, en general uno marca un pool de células y con esas mismas células marcadas todas igual, transfiere a 6 ratones distintos. Acá partimos de ya 6 marcas distintas de CFC, se las dimos a 6 ratones, inmunizamos con distintas cosas. Entonces, digamos que salió bastante bien para lo que podría haber sido. Ya acá perdimos, o sea, la homogeneidad de la marca inicial, digamos, no todos tenían la misma, ya partimos de que no todos tenían la misma marca inicial. Si bien era muy parecida, esa es la realidad, no todos tenían la marca inicial de CFC. Eso fue también algo que hace muchas veces que ustedes dicen, 9,5 es poco. Uno espera por ahí ver en un ratón transgénico un porcentaje mayor, ¿sí? Dice, bueno, si estoy usando un ratón transgénico, quiero ver un porcentaje alto de proliferación, quiero ver muchos picos. Justamente los ratones transgénicos se usan para eso, para decir, el ratón transgénico es una fuente de células CD4, naive, pero todas específicas para ova, ¿sí? Para un epítope de ova, ¿sí? Eso no existe en la realidad, ¿sí? Cuando vos tenés un ratón inmunizado con ova, tenés un porcentaje de células T específicas para ova, pero es muy bajo, ¿sí? Tenés un 1, un 2, un 3%, un 5% como mucho. Lo que te permite justamente los ratones transgénicos es tener una fuente de ratones naive grande de la que partir y poder ver efectos, por ejemplo, de los adyuvantes. Se usa mucho para ver efectos de adyuvantes, los ratones transgénicos. Porque ova es una proteína poco inmunogénica, y entonces al adicionar un adyuvante podés ver las diferencias. Entonces partís vos de una fuente de ratones naive, pero específicos. Genial. Digamos, ese es para lo que más se usan estos ratones. Bueno, no me acuerdo si queríamos saber algo más. ¿Tienen alguna pregunta? Tenía una pregunta que teníamos, sí. Lo discutimos con algunos chicos. ¿Viste que había otro tubo, había 2 tubos sin marca? O sea, había uno que quedó de la primera clase, digamos, y otro que era de los ratones a los que le transferías, o sea, el VALC-C o el C57, y esos decían que algunos no los inyectabas como control no me acuerdo de qué, pero digamos, o sea, nosotros no usamos los 2, ¿o no? Y cuando hablamos del sin marca es de la primera clase. Cuando hablamos del sin marca es de la primera clase. Sí, sí. Lore, lo que él está diciendo es lo que nosotros vos le dijiste la clase pasada, que matábamos un ratón, en realidad, un ratón sin ningún tratamiento, un ratón así como está, wild type, como control. Para los controles de compensación. El día que matábamos el día 6, que matábamos todos los ratones, se mataba un ratón que no tenía ninguna marca y se hacía el control de compensación, porque vos para hacer un control de compensación necesitas un simple positivo. ¿Sí? Entonces, si bien el PBS o el ratón transferido podía salir como simple positivo del CFCE,
no teníamos un simple positivo de APC, ¿sí? Porque todos los ratones tenían CFCE. Entonces ahí sí o sí tuvimos que matar un ratón que no había sido transferido, que no tenga ninguna marca, para hacer el control positivo de APC CD4. Supongo que eso se refieren con lo... Sí, y ese solo se usaba para eso, o sea, no se usaba para Solo nada se más. usaba para eso, solo se usaba para eso. Y si algún grupo no había hecho el sin marca, también me pasaba que a veces del primer TP, alguno se le había olvidado de sacar la alícuota sin marca, se la dábamos de ahí, ¿sí? Ok. Servía también un poco para eso. Pero para nada más, digamos. También podríamos haber hecho, que después lo pensamos, usar el mismo ratón sin marca del primer TP, hacer el control ahí, ¿sí? Y no tener que matar otro ratón el día 6. Esa también es otra opción. Pasa que para ustedes era como que no era muy coherente porque hacíamos un control antes que todavía no sabíamos que íbamos a usar, digamos. Entonces tratábamos de hacerlo así. Entonces matábamos un ratón y le repartíamos a todos los grupos para que hagan sus controles de compensación con ese ratón sin transferir. Sí, igual lo que pasó ahora es que muchas cosas de la guía, como no se hicieron en el momento, muchas cosas que ustedes ven en la guía, son cosas que se hacían, que bueno, que acá las salteamos por un tema obvio. Ahora cuando Lorena, cuando bajemos el video, en la parte que decís matar ratón, hacemos bip, vamos a editarlo, chicos, para que... Sacrificar los ratones. No parezca tan feo. Sí. Así que, por la duda. Pero sí, el día que se sacrificaban los ratones, sacrificábamos un ratón extra para eso. ¿Sí? Entonces, siempre cuando uno habla de sacrificar ratones, y por ahí parece un poco cruel, la realidad es que siempre tratamos de que valga la pena el ratón, ¿sí? Ya sé, cuando hacemos nuestros experimentos, la verdad que a nadie le gusta sacrificar un ratón. Tratamos de maximizar, por eso hay mucho lo que se llama diseño de animales, hay cursos sobre diseño de experimentos animales, sí, diseño experimental, donde vos trates de maximizar, digamos, reducir al máximo el número de ratones que uses, obteniendo los mejores resultados, ¿sí? Cuando uno piensa un experimento, trata de usar el mínimo de ratones, pero sí obtener algo, pues si lo vas a usar también querés que valga la pena. Y en general cuando haces un experimento con ratones, o un experimento de varios ratones, también tratas de maximizar, de sacarle todos los órganos que puedas, digamos, es como tratar de que valga la pena, ¿sí? Y nosotros en este caso decidimos hacer un TP para docencia, digamos, para alumnos con ratones, donde se sacrifican, pero nos parece que para ustedes está bueno lo que aprenden con este TP, a pesar de que, bueno, se usan un par de ratones, la realidad es que sentimos que vale la pena que ustedes lo puedan ver y lo puedan realizar. En este TP que hicimos acá no usamos ningún ratón, lo hicimos todo. Este año se salvaron. Este año los ratones se salvaron, no fueron sacrificados. No, igual no es que no fueron sacrificados, los ratones se piden a principio de año, estos ratones se crían para el experimento, para este TP, si no, no nacen, digamos, que ustedes no piensen que están ahí los ratones, y si no se usan, se van a matar. Nosotros a principio de año hacemos todo un cálculo de los ratones que vamos a usar y se los pedimos al bioterista para que en julio, agosto, que es el momento que vamos a hacer el TP, estén esos ratones. Sí, siempre se hace en general nosotros nos piden, por ejemplo, acá, que hagamos anualmente, más o menos estimar los ratones que vamos a hacer. Eso es justamente para no crecer ratones de más que después nadie va a utilizar, ¿sí? Entonces, en general, los bioteristas a principio de año te dicen que vos estimes qué cantidad de ratones querés por mes y de qué cepa. Eso te ayuda a organizarte a vos el año y te ayuda también a eso, a pensar cuál es el mínimo de ratones y que no haya ratones crecidos que nadie va a usar. En ese sentido, siempre se trata de ahorrar, también porque sale caro mantener los ratones, y por un tema de no tener animales vivos que no van a ser utilizados por nadie. Pero si no los usan, ¿se matan?
No, nacen, Facu. Claro. No, pero en ¿No? un momento no habían dicho algo así, o escuché mal por ahí. No, por eso yo aclaré, le dije que si nosotros no, y este año no íbamos a hacer el TP, como pasó, porque en marzo ya sabíamos que esto venía, o en el momento que en abril, en el momento que el bioterista nos pide que le digamos si vamos a dar la materia o no, ya se decide que no, y no nacen, digamos, él no los reproduce para que no nazcan directamente. ¿Se entiende? Es una instancia anterior. Claro, ok. ¿eh? En general, los ratones que uno pide, los tienes que usar. En general, si decidiste no hacer lo que tenías planeado, tenés que avisar y esos ratones se dan a otra persona que los necesita. Digamos, no... Sí, por lo general nunca alcanzan. Nadie tiene ratones ahí que no los usó y que se volvieron viejos y los tiene que descartar. En general es algo que no Por sucede. ahí va más la duda. Dije, si no los usás, tipo al final, no sé, algo ocurrió y terminás no usándolos, ¿qué haces con esos ratones? Esos ratones, en general, apenas no los usás, o sea, apenas se los entregan, vos tenés que tener planificado un experimento, y si no lo tenés planificado, por X razón, decidiste no lo vas a alargar, avisás para que esos ratones puedan ir a otra persona que los necesita. Cuando, acá se decretó la cuarentena y sabíamos que no íbamos a venir más, se decidió dejar de crecer ratones, porque se sabía que no se iban a usar, se bajó mucho la colonia y se mantuvo la colonia al mínimo, digamos. Y todos los que tenían experimentos largados con ratones, se dejó a esa gente que termine sus experimentos. No es que esos ratones quedaron ahí y nadie los venía a ver ni nada. Fue un problema para todos los que hacemos experimentos con ratones, porque muchos teníamos experimentos andando, y esos experimentos se siguieron, se terminaron, y no se dejó que nadie pida nada más, y se dejó de crecer ratones. Digamos, por ejemplo, estoy hablando de un caso especial que pasó este año con el tema de los ratones. Digamos, en ese sentido siempre se trata de minimizar utilizar animales que no van a ser usados. Bueno, estamos, ¿no, Valen? Sí, Muy yo bien. creo que cualquier cosa, igual cuando hagan los problemas de la guía, van a surgir un montón de dudas, lo vemos en la clase de la que viene, ¿no? Que tiene seminario, la otra, la clase de problemas. Sí, y bueno, los que tienen seminario la semana que viene, ya saben, nos consultan, yo subí ahí la guía para presentar la semana que viene, y cualquier cosa nos consultan a mí, o a Araí, o a Elizabeth, que vamos a estar disponibles para responder sus dudas. Buenísimo. Bueno, gracias. Nos vemos. No, de nada. Buen Adiós. fin de. Chao, hasta luego, buen fin de. Buen fin de para todos. Profe, yo les quiero hacer una consulta. No me estoy pudiendo comunicar con Karina, yo desaprobé el primer práctico y quería poder mandarle un mail por unas dudas que tengo, porque tengo que dar recuperatorio y quiero saber qué hice mal, pero le mandé mail la semana pasada y no me respondió. Y ya me había pasado cuando tuve que dar mi seminario, que los mails míos a ella le llegan como spam, entonces no los ve. No sé si hay alguna forma, también le mandé por el campo, pero no sé si le llega. No sé si tiene alguna forma de comunicarse con ella para pedirle si puede fijarse que le llegó mi mail. Yo ahora le escribo ya, si querés, que vos, Laura, serán de esos dos, ¿no? Sí, encima yo le había mandado el mail a Juan, creyendo que el punto era de él, y él me contestó justo después de la clase el jueves pasado que el punto era de Karina, si no le hubiera preguntado en la clase. Pero yo ahí ya le aviso a ella, ahora, hoy mismo, y si ves que no te responde, me volvés a decir y yo le vuelvo a decir, a ver, por ahí tus mails le van al spam o le van a algún lado y no se está recibiendo, y vemos que la forma de que te puedas comunicar con ella. Buenísimo, bueno, muchas gracias. No, de nada. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao. Hacé stop grabando, parar la grabación, Lore.